ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Fórum, tengo el placer de darles, como siempre, la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir como ponente al secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, don Víctor Calvo Sotelo, al que va a presentar el que fuera ministro de Trabajo y hoy es presidente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, secretario ejecutivo de Formación del Partido Popular y exalcalde de Burgos, don Juan Carlos Aparicio. La tribuna es suya. Buenos días. Naturalmente, gracias a los patrocinadores que hacen posible este tipo de reuniones. He tenido que pasar por una responsabilidad semejante a la que hoy va a afrontar Víctor. No tengo una duda de que lo hará mucho mejor que yo lo hice en su día. Y ayer me sorprendió de una manera muy grata pidiéndome que fuese quien le presentaba. Aprovecho, evidentemente, para expresar todo nuestro cariño a José María Lasalle, porque son circunstancias familiares muy difíciles que deseamos que superen las que le impiden o le van a impedir estar hoy con nosotros, como hubiese sido su deseo. Nadie piense que yo soy especialista en materia de comunicación y telecomunicaciones, ni en la sociedad de la información. Luego diré brevísimamente la importancia de estos segundos apellidos. Segundos apellidos en el caso de Víctor, no solamente un apellido con la carga histórica de Calvo Sotelo, sino también Ibáñez Martín. Y los que tenemos el placer de conocer a otros hermanos de esta familia, pues indudablemente está más próximo en carácter, no hay comparación alguna posible, pero está más próximo en carácter, incluso físicamente, a los Ibáñez Martín que a los Calvo Sotelo. Insisto, sin demérito ni desdoro en ninguna de las dos ramas, importantes y que pueden explicar un caso como el suyo. Una predisposición, yo diría que genética, a la política, pero una predisposición que felizmente se vio complementada con una formación fantástica. Es ingeniero de caminos, sigue siendo esas ingenierías, lo comentábamos antes del comienzo de este desayuno, en las que lo que se estudia, créanme, fundamentalmente son matemáticas y física. Accidentalmente se estudia algo más. Pero eso, sin duda ninguna, marca un método o una actitud analítica positiva y de resolución de problemas, que es los que al final nos acaban poniendo. Es una persona que también completó su formación no solamente en la Escuela de Caminos de Madrid, sino que también en Estados Unidos, en Francia, lo cual nos hace suponer que tiene también unas muy buenas condiciones para los idiomas. No sé si tanto como nuestro recordado y entrañable Leopoldo, padre, que además, esto ya me he confesado que él no lo hace, que además tenía oído musical y era un excelente pianista. Eso sé que se reparte de manera injusta y desigual en las familias y creo que por ese lado no has tenido suerte. Pero sí que tienes todo para hacer bien las cosas y sobre todo hacerlas bien en un área tan delicada y compleja como es el área de las telecomunicaciones. Y vuelvo al segundo apellido, y la sociedad de la información. Es un terreno de oportunidad empresarial y basta con echar una ojeada a este salón para saberlo, de que hay personas que están gestionando muy bien áreas de negocio, áreas de oportunidad asociadas a estas tecnologías, pero no todo son bondades. Existe también una sociedad que va adaptándose, pero en la que existen riesgos de brechas, de diferencias, de que una parte de la sociedad española no solo no se beneficie, sino que puede verse incluso desbordada por unos cambios tecnológicos tan vertiginosos y complejos como los que se están viviendo. Hace unos años hablar de analfabetismo era no saber leer o escribir, o como bien dice también la UNESCO, no saber hacer valer por sí mismo los derechos básicos. Hoy la informática es un terreno de oportunidad, pero también es un terreno de riesgo. Y esos segundos apellidos, yo creo que son los que también requieren un especial mimo. Es evidente que pesa mucho y bien en la economía española un sector como el de las telecomunicaciones. Es evidente que está abierto a unas reglas de competencia y concurrencia, no solamente nacionales, sino internacionales, y estoy seguro que Víctor sabrá ir buscando las propuestas de equilibrio entre lo que es una evolución vigorosa, enérgica del mercado, pero también que sea con ese respeto y ese cuadro de equilibrios y contrapesos siempre imprescindibles. Como decía, es evidente que a mí no ha venido nadie a escucharme y hace tiempo que dejé este tipo de asuntos, pero no podía decirle ayer que no a una persona tan amable, tan afable, tan entrañable para mí como es Víctor Calvo Sotelo. Si me permiten, y con esto concluyo,
Fueron unos años curiosos, sentados cada jueves en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, donde también tuve el gusto de coincidir con Leopoldo, que iba a Interior, pero sentaditos juntos, el secretario de Estado de la Seguridad Social con el entonces subsecretario del Ministerio de Fomento. Tuve ocasión de conocer a una persona que sabe hacer muy bien su trabajo y además, y eso no es fácil, sabe hacer amigos. Muchas gracias, Víctor, cuando quieras. Muy buenos días a todos. Quisiera empezar esta intervención agradeciendo a los organizadores, a SISA, a British Telecom, tengo un viejo colega de trabajo, y a Red Eléctrica la oportunidad que me brindan de explicar cómo vemos desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información nuestro sector, sus problemas, sus retos y las líneas de actuación que nos proponemos impulsar. Mi agradecimiento también y mi felicitación por haber convertido una de las comidas más importantes del día en una cita inexcusable para el mundo político y empresarial español. Quiero también agradecerles a todos ustedes su presencia numerosa e ilustrada hoy aquí, por lo que significa de interés y aprecio por nuestro sector. Antes de contestar a las generosas palabras de Juan Carlos Aparicio, me gustaría también agradecer a José María Lasalle, quien hoy no ha podido acompañarnos por causa muy justificada, su amabilidad al aceptar hace unas semanas el encargo de presentarme en este foro tan distinguido. Aceptó José María no solo desde la amistad que nos une, sino también con el deseo compartido de demostrar la estrecha colaboración entre cultura e industria, que quizá no se ha producido en etapas anteriores, y nuestro compromiso de trabajar juntos desde el convencimiento de que tanto la regulación como todas las actuaciones que se hagan en las materias que nos unen deben buscar un justo equilibrio entre los distintos derechos y libertades afectadas. Paso, por último, en este turno de agradecimientos a comentar las palabras introductorias de Juan Carlos Aparicio. Podría señalar que nos une hoy aquí el hecho de que Juan Carlos sea presidente de la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados, ya que desde la Secretaría de Estado estamos colaborando activamente en el ámbito de la seguridad informática, o por su señalada condición de alcalde, porque estamos hablando con la Federación Española de Municipios y Provincias sobre las mejoras que podemos introducir en el proceso de extensión de las redes de telecomunicaciones. Pero la realidad es que Juan Carlos está hoy aquí en una muestra más de su generosidad. Desde que hace 15 años el reparto administrativo nos situó juntos en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, compartiendo muchos días como hoy desayuno, no he dejado de valorar su calidad política, profesional y personal. De esa relación y no otra, sus amables palabras y su disposición a presentarme hoy aquí. De lo que sí ha dicho, tengo que precisar que efectivamente no tengo oído, pero sí mucha vocación, y mis habaneras, si no son correctas, por lo menos son muy sentidas. En cualquier caso, Juan Carlos, muchas gracias. Señoras y señores, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información reúne lo que su largo nombre indica, y en términos más coloquiales podríamos decir que abarca las competencias sobre el hardware, el software y los contenidos de esta nueva sociedad en la que vivimos, la sociedad de la información. Abarca sectores variados que no solo representan un alto porcentaje de nuestro Producto Interior Bruto, sino, más importante todavía, la parte fundamental del crecimiento de las economías modernas. Pensamos desde la Secretaría de Estado que si bien nosotros solos como sector no somos la solución a la crisis, esta no tiene solución sin la participación activa de las nuevas tecnologías.
En sintonía con el objetivo central del Gobierno, la recuperación económica y la generación de empleo, queremos aportar nuestro esfuerzo para mejorar la competitividad dentro de la economía española y apostar fuera por la internacionalización de nuestras empresas, ayudándolas a salir al exterior para encontrar nuevos mercados donde vender la tecnología, los equipos y los servicios que hemos desarrollado en España en los últimos años y de los que nos podemos sentir orgullosos. Somos conscientes de la dificultad del momento en que vivimos y de la austeridad que debe presidir nuestra actuación si queremos recuperar la confianza del resto del mundo en nuestra capacidad para volver a crecer y generar empleo y riqueza. Pero al igual que somos conscientes de la dificultad del momento, somos optimistas en la tarea que se nos ha encomendado. Y somos optimistas precisamente porque creemos en la vitalidad y el saber hacer de las empresas, hoy también representadas en esta sala, de nuestro sector. Esa vitalidad es la que nos permite afirmar que, a pesar de las importantes restricciones presupuestarias en las que nos vamos a desenvolver en los próximos años, las nuevas tecnologías jugarán un papel esencial en la recuperación. Ante un sector dinámico y emprendedor como el nuestro, las administraciones deben aceptar con humildad que nuestro papel debe ser esencialmente el de facilitar la actuación de los agentes privados, eliminando barreras e incertidumbres y simplificando el escenario en el que los actores, los que hoy estáis aquí, debéis desarrollar vuestro trabajo. Antes de terminar esta introducción general del sector y pasar a detallar algunos de los temas fundamentales de los que depende su capacidad para actuar sobre la realidad económica española, me gustaría hacer una referencia especial a los usuarios. Muchas veces en foros o en intervenciones como esta parece que nos perdemos en las consideraciones macroeconómicas y en las maravillas de la tecnología y nos olvidamos de los usuarios finales, los clientes últimos, las personas que usan nuestros productos y servicios. Entre las competencias de la Secretaría de Estado está la de velar por sus intereses y quiero hacer una mención especial al inicio de mi intervención a la protección y defensa de los usuarios de las telecomunicaciones. Es un hecho que las telecomunicaciones se han convertido en el sector que genera más quejas y consultas por parte de los usuarios. Esto es debido en parte a la gran penetración y variedad de los servicios, precios y modalidades tarifarias y al importante grado de concurrencia de operadores en el mercado. Nuestro sector cuenta ya con un alto grado de protección de sus usuarios. En pocos sectores existe una regulación tan exhaustiva y detallada de derechos, ni un esquema gratuito de resolución de conflictos como el que proporciona la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Durante el año 2011, nuestra Oficina de Atención al Usuario ha atendido más de 181.000 consultas y ha resuelto más de 45.000 reclamaciones, un 73% de ellas a favor de los usuarios. Nuestro objetivo en este ámbito no va a ser tanto ampliar el catálogo de derechos de los usuarios, sino centrarnos en un plan para mejorar aquellos aspectos que en términos prácticos resultan más relevantes para el usuario final, en especial tres. Uno, las mejoras en los sistemas de facturación y en la transparencia de los esquemas tarifarios, ofertas y planes de precios. Dos, control de suscripciones inadvertidas o fraudulentas a determinados servicios. Y tres, mejoras en el trato recibido en el uso de los servicios de atención al cliente. En esta línea vamos a proponer a los operadores que son conscientes del problema y que ya se han dirigido a nosotros para buscar soluciones de manera conjunta, un plan de mejora de la atención de los usuarios con el objetivo de revertir el actual modelo basado en la presentación de reclamaciones, pasando a un modelo basado en el respeto desde el principio de los derechos básicos de los usuarios. Desde la Secretaría de Estado promoveremos las reformas necesarias y estaremos vigilantes para que estos derechos
sean respetados. Termino aquí este breve aparte sobre los usuarios, todos los que nos encontramos en esta sala, enganchados la mayor parte de nuestro día a uno o a veces varios artilugios de telecomunicaciones, y vuelvo al hilo principal de mi presentación. Si quisiera resumir lo que me gustaría que se llevaran ustedes de esta presentación de hoy en 3 ideas generales, estas serían las siguientes. Primera, que somos conscientes de la importancia capital de nuestro sector para el futuro. Segunda, que creemos que hemos alcanzado un grado de madurez tecnológico y empresarial que nos permite actuar hoy con mayor impacto sobre la realidad diaria de nuestro trabajo, o dicho de otra manera, que las grandes promesas de las nuevas tecnologías están ya listas para pasar de las musas al teatro. Y 3, que para hacer realidad este paso son ustedes los principales actores y nosotros, las administraciones públicas, debemos escuchar, recoger y facilitar su trabajo. Somos un sector muy importante, decía, y por decirlo en términos de provocación, nos proponemos dejar de serlo. Queremos dejar de serlo porque queremos dejar de hablar de nuevas tecnologías, facturas electrónicas o comunicaciones móviles, porque las nuevas tecnologías pasarán a ser simplemente tecnología. La factura en papel deberá ser un recuerdo sobre el que nos preguntarán los que hoy, antes de aprender a hablar, disfrutan ya de los videojuegos, y todas las comunicaciones serán, por definición, móviles o no serán comunicación. Y esta transformación la haremos con el resto del mundo, porque los debates más importantes a los que nos enfrentamos son debates globales, debates que superan con mucho la escala nacional y que solo podremos afrontar actuando coordinadamente desde el seno de la Unión Europea. La distinta concepción que de este nuevo mundo existe en Europa y en Estados Unidos, la convergencia y adaptación mutua entre el regulado mundo de las telecomunicaciones, en el que Europa y España cuentan con jugadores de primera fila, y el nuevo y más desregulado mundo de los servicios de Internet, en el que todos los grandes actores están del otro lado del océano, o la tensión entre la privacidad y el desarrollo de las redes sociales, son todos ellos debates que dilucidaremos en el ámbito internacional y a los que nos proponemos aportar una voz española activa en los foros comunitarios. He dicho también que creemos que como sector estamos listos para pasar de las musas al teatro, y me gustaría ilustrarlo con algún ejemplo. Hoy circula por ahí un chiste que dice que para no estar en las nubes hay que subirse a una de ellas, y es probablemente muy cierto. Las promesas de productividad y eficiencia que nos prometían los sistemas informáticos estaban en el pasado a veces vedadas a las pequeñas empresas por sus altos costes de entrada, costes incurridos en las inversiones iniciales y riesgos asociados a los largos procesos de desarrollo e implementación. Hoy, en la nube, de un día para otro, con una módica cuota mensual, se puede disfrutar de un sistema más avanzado, más seguro y más actualizado que el de cualquier gran empresa hace muy pocos años. Desde la nube, las pymes y los emprendedores pueden plantearse nuevas aventuras empresariales, mejorando sus procesos, reduciendo sus riesgos y ampliando sus mercados. De hecho, los sectores que están creciendo en estos momentos de crisis son aquellos que están más unidos a las TICs. Y en este sentido, la Secretaría de Estado está impulsando tanto la competitividad de las empresas a través de las ayudas del Plan Avanza, como el comercio electrónico a través de programas específicos que desde Red.es, programas como Vendes en Internet o Conecta tu negocio. También, y de la mano del Ministerio de Economía y Competitividad y del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, queremos impulsar el emprendimiento
y los nuevos perfiles y cualificaciones que hoy se requieren porque Internet es el nuevo yacimiento de empleo. Pero aparte de dar la capacitación necesaria, lo más importante es ayudar a los ciudadanos a cambiar el chip, a hacerles ver que ellos son capaces de crear su propio puesto de trabajo, porque el trabajo por cuenta propia o el autoempleo es una alternativa a la crisis que atraviesa actualmente el trabajo por cuenta ajena. Porque creemos que ha llegado la hora de las aplicaciones prácticas, de poner a trabajar todas las nuevas tecnologías, la tecnología a secas. Hemos rediseñado también el plan de ayudas a la I+D+I para el sector de las TIC. Vamos a centrar nuestros esfuerzos en programas de innovación más cercanos al mercado, aquellos que pueden generar un retorno de la inversión más rápido y una actuación sobre el mundo real más directa. Y vamos a destinar la mayoría de nuestros fondos a proyectos de I+D+I presentados por las empresas, los auténticos protagonistas de la actividad económica y los principales responsables de la creación de empleo. Pretendemos que la convocatoria de este programa de ayudas y, por tanto, el plazo para la presentación de proyectos se abra en la segunda quincena de mayo y se cierre a mediados de junio. Vamos a destinar a este programa 50 millones de euros en subvenciones y 500 millones de euros en créditos. Todos los proyectos aprobados recibirán una subvención a fondo perdido de como mínimo el 9,5% del importe total del proyecto, con una financiación hasta el 100% del presupuesto total a devolver en 7 años, con 3 años de carencia y un tipo de interés en el entorno del 4%. El crédito deberá ser avalado en un 35% por parte de los beneficiarios, a quienes también les solicitaremos que dispongan de al menos un 25% del presupuesto del proyecto en los fondos propios de sus empresas. Nuestra intención es mejorar la calidad de los proyectos y apoyar aquellas iniciativas con más posibilidades de éxito y creación de empleo. Las líneas prioritarias de las ayudas de I+D+I serán los proyectos vinculados al desarrollo de las ciudades inteligentes, también conocidas como Smart Cities, las soluciones de mejora de la competitividad de las pymes, de la eficiencia de las administraciones públicas basadas en la nube o en la movilidad, el desarrollo de aplicaciones en seguridad y plataformas o desarrollos de tecnologías para la creación de contenidos digitales. Repito, las líneas prioritarias: competitividad de las pymes, funcionamiento de la administración pública, ciudades inteligentes, computación en la nube, aplicaciones en movilidad, en seguridad y contenidos digitales. Con estos 550 millones de euros, la convocatoria de I+D+I va a ser una de las más importantes del Gobierno. Por ello, les ruego que vayan preparando sus propuestas para que en mayo estén en disposición de presentarse a esta convocatoria. Y querría cerrar este capítulo de ejemplos de la madurez tecnológica que nos va a permitir mejorar nuestra eficiencia con una referencia interna: la administración pública, la administración electrónica. Una administración electrónica no solamente como un medio para conseguir los necesarios ahorros en el gasto público, sino también para alcanzar la eficiencia en la prestación de mejores servicios públicos a los ciudadanos. En los últimos años, varios países han acometido con éxito planes ambiciosos de transformación de la administración, ayudados una vez más por los nuevos desarrollos y también por las nubes. En un entorno de austeridad presupuestaria, creemos que no hay mejor manera de ayudar al sector privado español que convertir a la Administración General del Estado en un cliente inteligente y ambicioso de las nuevas tecnologías, de las tecnologías a secas, como decíamos antes. Recuperar la ambición que España demostró en otras épocas, contratar con el sector privado los nuevos desarrollos
y salir luego al exterior con ellos a venderlos a otros países será una de nuestras prioridades. Esta es una prioridad no del Ministerio de Industria, es una prioridad del Gobierno y por ello trabajamos estrechamente con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que tiene las competencias sustantivas y ejerce su liderazgo no solo en la Administración General del Estado, sino también con el resto de las administraciones. Por la misma razón, porque es un proyecto del Gobierno en su conjunto y por la importancia que otorgamos a este proceso en la mejora de los servicios públicos y en la reactivación del sector privado, se ha adoptado la decisión de que el proyecto de una agenda digital española, que está ya en preparación, sea presentado y preparado de manera conjunta por los Ministerios de Industria y el Ministerio de Hacienda. Creo que a nadie en esta sala se le escapa la importancia en estos tiempos que corren de contar con un socio tan importante como el Ministerio, responsable no solo de las administraciones públicas, sino también del presupuesto. Bromas aparte, me alegra poder anunciar hoy este acuerdo como un ejemplo más de estrecha colaboración entre departamentos y de la voluntad real de afrontar problemas que han venido perpetuándose en el pasado por falta de capacidad de sostener una actuación coordinada ante retos ambiciosos. Estamos de acuerdo en que la forma de avanzar en el ahorro y en la eficiencia en la prestación de los servicios públicos pasa también por fórmulas de servicios compartidos, por nuevas fórmulas de colaboración público-privada que aporten no solo las inversiones necesarias para estas infraestructuras, sino que también nos ayuden a sostenerlas en el tiempo. En este sentido, queremos que la entidad pública empresarial Red.es desarrolle el necesario papel de soporte técnico de la Administración General del Estado, bajo el impulso del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el desarrollo de los proyectos de consolidación de CPDs, virtualización de puestos de trabajo, aplicaciones en la nube, factura electrónica o contratos de comunicaciones. Pero las actuaciones en este campo, que incluimos dentro de los que están cerca ya de pasar a ser una realidad, no se circunscriben solo a los servicios comunes de la Administración. En Red.es acumulamos una experiencia ya de más de 10 años en el diseño y la ejecución de proyectos complejos de servicios públicos electrónicos, verticales o específicos, tanto con la Administración General del Estado como con las comunidades autónomas y administraciones locales. Gracias a la colaboración de todas las administraciones públicas y a la labor de Red.es se ha podido dotar al Sistema Nacional de Salud de una plataforma tecnológica que ha permitido la implantación de la receta electrónica, de un historial clínico único o de un identificador sanitario también único. Queremos seguir avanzando en este terreno y ayudar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a las consejerías de las comunidades autónomas a realizar el cambio que se tiene que producir en la atención sociosanitaria de una población que cada día vivirá más años. La atención de crónicos es uno de los campos más prometedores para mejorar la asistencia sanitaria y contener sus costes, y en el que varias empresas españolas tienen ya una experiencia de primer nivel en el mundo. Asimismo, queremos ayudar a la modernización de la Administración de Justicia y dar un nuevo impulso al uso de las nuevas tecnologías en el sistema educativo, centrándonos en la puesta a disposición de profesores y alumnos de contenidos y recursos educativos públicos y privados. Con este apunte interno sobre la Administración y la Administración electrónica termino mi exposición del capítulo de las musas al teatro, que si no en horas 24, sí en el plazo breve de esta legislatura, esperamos poder llevar a buen puerto. Y termino con la última idea que quería trasladar hoy, que son ustedes los verdaderos actores de este proyecto y nosotros los que debemos escuchar y servir de apoyo. Cuando hablaba antes de la
necesaria humildad con la que la Administración debe considerar su papel en estos asuntos, recordaba una escena de hace poco más de 2 años en una mesa redonda de jóvenes empresarios de Internet. Cuando les preguntamos qué querían que los políticos hiciéramos para ayudarles, se produjo un embarazoso silencio. Al final uno se animó y dijo: por favor, no hagan nada. Una versión menos radical de esta petición nos conduce a ser muy conscientes de que a veces es mayor el daño que el beneficio que podemos aportar desde los sectores públicos en mercados y en sectores tan vitales y tan cambiantes como el que nos ocupa. Desde esa actitud de servicio estamos elaborando, como ya señalé, de manera conjunta con el Ministerio de Hacienda, una agenda digital para España que nos permita adaptar las líneas marcadas por la Unión Europea al contexto y situación español. Hemos iniciado ya los trabajos creando un grupo que se está empezando a reunir con interlocutores cualificados como empresas, patronales, asociaciones y usuarios. Y en este sentido invito a todos los asistentes a realizar sus aportaciones en alguna de las 6 líneas principales que contemplará la agenda. Primero, la mejora de la conectividad. Segundo, desarrollo de la economía digital. Tercero, administración electrónica y servicios públicos digitales. Cuarto, privacidad, confianza y seguridad. Quinto, I+D+I. Sexto, capacitación y formación. Este grupo de trabajo, encuadrado en la Secretaría de Estado, compartirá sus esfuerzos con el grupo de alto nivel que se constituyó hace ya unas semanas y que realiza una función distinta y más acotada de proporcionar una reflexión estratégica que señale los grandes retos a los que nos enfrentamos hoy. En el grupo de trabajo de la Agenda Digital nos dirigimos a todos, y yo lo hago hoy aquí, para pedirles ayuda, ideas y consejos, pero también para pedir que nos cuenten sus propias agendas digitales. Si se me permite parafrasear al presidente Kennedy, les diría: no preguntes qué es lo que tu país puede hacer por ti, sino qué es lo que juntos podemos hacer para ayudar a salir de la crisis. Esperamos, desde esa perspectiva, todas sus aportaciones. También, desde la atención a las necesidades de las empresas del sector, encaramos nuestra responsabilidad normativa. Como ya he indicado, las medidas de carácter regulatorio van a tener una importancia preponderante en la actividad de la Secretaría de Estado. Pero es necesario aclarar que nuestra intención no es regular para aumentar la intervención administrativa o el control sobre los agentes de nuestro sector, sino precisamente todo lo contrario. Deseamos avanzar hacia un marco normativo de las telecomunicaciones sencillo, estable y predecible, favorecedor de la inversión, la innovación y la competencia, que descanse sobre la iniciativa de los operadores del sector privado. Hace pocas semanas, el Consejo de Ministros aprobaba un decreto ley para incorporar a la normativa española el paquete de directivas europeas de telecomunicaciones del año 2009, conocido como el paquete Telecom. Hemos tenido que recurrir a este procedimiento excepcional de urgencia, puesto que el plazo de transposición había finalizado en mayo de 2011 y corríamos el riesgo de ser sancionados por las autoridades comunitarias. Tras haber cumplido con este trámite urgente, nuestro próximo objetivo es elaborar, antes del verano, un proyecto de una nueva Ley General de Telecomunicaciones para el que deseamos alcanzar el mayor grado de consenso con los diferentes agentes del sector. Se trata de una normativa clave para introducir reformas estructurales en el régimen jurídico de las telecomunicaciones
que permita facilitar a los operadores el despliegue de redes y la prestación de nuevos servicios de calidad. La norma persigue, entre otros objetivos, recuperar la unidad de mercado y establecer nuevos mecanismos de coordinación con las administraciones territoriales, eliminar barreras administrativas y habilitar recursos para agilizar el despliegue de las redes de nueva generación fijas y móviles, desarrollar nuevas políticas de gestión del espectro radioeléctrico para que el acceso a este valioso y escaso recurso no constituya un freno a la innovación, reducir la intervención de las administraciones públicas y en especial su rol como operadores de telecomunicaciones y acometer una notable simplificación administrativa, en particular en el marco de la tributación impositiva de los operadores de telecomunicaciones. También aprovecho esta tribuna para pedirles a todos sus iniciativas para alcanzar estos objetivos. Por último, en el área de contenidos, la antigua denominación era de medios audiovisuales, ya hemos aprobado una norma de rango de ley cumpliendo el compromiso que habíamos asumido durante la campaña electoral para facilitar a las comunidades autónomas los instrumentos más amplios de gestión que les permitan reconducir la grave situación por la que atraviesan las televisiones autonómicas. En este mundo de la televisión tenemos abierto también un diálogo con el sector para reconducir el proyecto heredado del Gobierno anterior sobre la aplicación del llamado dividendo digital, la liberación de una parte del espectro radioeléctrico hoy ocupada por las emisiones de la televisión digital terrestre para su uso por la telefonía móvil de cuarta generación. En este proceso también estamos buscando, conjuntamente con el sector, un nuevo esquema que nos permita, por un lado, cumplir con las obligaciones de disciplina presupuestaria y, por otro, mantener a España en la cabeza del desarrollo de la telefonía móvil en Europa, adelantando la implantación de las redes de cuarta generación desde la fecha prevista de 1 de enero del 2015 a la de 1 de enero de 2014. Cierro recordando los dos anuncios que hacía en esta presentación. Por un lado, la convocatoria inminente de las ayudas de I+D+I. Por otro, la propuesta conjunta con el Ministerio de Hacienda para la redacción de la Agenda Digital Española. Las tres ideas importantes que espero haber sabido transmitir son la importancia capital del sector de las telecomunicaciones y la sociedad de la información, el convencimiento de la madurez tecnológica y empresarial que hemos adquirido y que nos permite una aplicación más práctica e inmediata de sus ventajas, y por último la disposición de diálogo y de entendimiento con el sector que queremos presentar desde la Secretaría de Estado. Y ahora sí que de verdad termino, antes de que la organización me llame la atención, termino como empecé. Mi agradecimiento a los organizadores por este desayuno, a Juan Carlos Aparicio por su presentación y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, don Víctor. Empezamos, si le parece, con las preguntas, que hay muchas. Ruego brevedad en la respuesta, si es posible. Jacinto Lopesán dice: usted ha hablado en el Parlamento de la intención del Ministerio de presentar una reforma de la Ley General de Telecomunicaciones para facilitar la inversión de los operadores, como usted ha manifestado esta misma mañana, el despliegue de infraestructuras y hacer efectivo un mercado único. ¿Podría decirnos, por favor, qué medidas concretas se están barajando? Hay otra pregunta, dice: tanto el ministro, don José Manuel Soria, como usted, en diferentes foros, han denominado a la nueva ley como ambiciosa. Exactamente, ¿a qué han querido referirse con esta denominación? Bueno, he señalado que uno de los objetivos principales de
la nueva ley que queremos presentar en junio es la de facilitar el despliegue de las nuevas redes. En términos más generales, se puede hablar de una reforma que va encaminada en la línea de otras reformas del Gobierno a fortalecer la unidad de mercado en España. Tenemos un conjunto de normativas autonómicas y locales excesivamente complejo que regulan, a veces sin títulos competenciales claros, demasiadas cuestiones que afectan a este despliegue de las redes. En ese sentido, la ambición es, y por eso decía también al principio que hablábamos con la Federación Española de Municipios y Provincias y con comunidades autónomas, en crear unas normas que les permita a los operadores un despliegue más rápido, más sencillo, administrativamente menos costoso y más ordenado de las nuevas redes. En ese sentido, la ambición es una ambición que el Gobierno comparte en otros ámbitos y que se define con el término de unidad de mercado. Voy a procurar agrupar algunas preguntas relativas a temas concretos. Concha Castro dice, en las últimas semanas se ha vuelto a hablar mucho del nuevo escenario de redistribución del dividendo digital y cómo algunas TDT cederían espectro a los operadores. ¿No es un escenario difícil de implementar? ¿De qué manera puede llevarse a efecto teniendo en cuenta que las TDT ya lo tienen atribuido? ¿Es más bien un deseo o una realidad? ¿Es sencillo convencer a unos actores a que cedan a favor de otros? Rebeca Arroyo, de Grupo Abres, ¿cómo van las negociaciones con los agentes del sector para acelerar y agilizar el proceso conocido como dividendo digital? Antonio de Jorge dice, su deseo de reducir el número de múltiples en manos de las compañías de contenidos, de las compañías televisivas, para dárselos a las de móvil, ¿no está poniendo en peligro el desarrollo de la televisión de alta definición en España? Si quiere, luego se lo recuerdo. Sí. El proceso del dividendo digital es un proceso a nivel europeo que libera un espacio concreto, que es la banda de los 800 MHz, para en toda Europa pasar a ser utilizado por la telefonía móvil. El proceso en el que nos encontramos ahora es el de reconducir un plan que nos encontramos encima de la mesa que tenía algunos problemas importantes. Uno, un coste para las arcas del Estado de 800 millones de euros, que es una cifra, en fin, de un orden de magnitud comparable al de la congelación de las pensiones, por poner un ejemplo. Es decir, es una cifra verdaderamente importante. Suponía que España apuraba al máximo el plazo de implantación de la telefonía de cuarta generación y nos convertíamos en los últimos en adoptarla en Europa. Y también suponía un grado de molestias y de participación, es decir, de obras y de reformas en millones de hogares, sin que hubiera detrás una ventaja clara, como la hubo en su día del paso de la televisión analógica a la digital. Esos eran los problemas que nosotros encontramos en ese plan. Y lo que hemos hecho es sentarnos con el sector y decir, tenemos que buscar entre todos un nuevo esquema que nos permita, por un lado, reconocer que no va a haber 800 millones de euros para ese plan. En teoría, el plan se financiaba con los réditos que obtenía el Estado de la subasta de ese espectro a los operadores de telefonía móvil. Bien, es verdad que esos fueron aplicados por el Gobierno anterior a la reducción del déficit el año pasado, pero incluso aunque hubieran estado disponibles, entiendo que las nuevas condiciones de rigor presupuestario harían difícil el dedicar una cifra parecida. Como digo, nos hemos sentado con el sector para decir, vamos a buscar un nuevo modelo en el que no tengamos que gastar esa cantidad de dinero, no nos convirtamos en los últimos países de Europa en adoptar la telefonía móvil de 4G, que está llena de potencial de crecimiento económico y de generación de actividad económica, e intentemos reducir al máximo las molestias a los ciudadanos. Las conversaciones avanzan, hay distintas variantes en las que podemos acudir. No es que se esté reduciendo espectro para pasárselo
a las empresas de telecomunicación. Es decir, lo que se pasa a las empresas de telecomunicación es el espectro que se subastó en su día y no se añade nada más a eso. Lo que se hace es intentar concentrar las actuaciones en aquellas áreas, en aquellas frecuencias en las que existe un mayor grado de antenización y a la vez diseñar un plan de transición hacia un futuro en el que va a haber varios cambios importantes, un futuro en el que previsiblemente haya un segundo dividendo digital que reduzca todavía más el ámbito de las frecuencias reservado a las televisiones, pero eso, aunque tiene un horizonte a 5 o 6 años, puede también sufrir variaciones, pero a la vez de ese proceso de posible segundo dividendo digital hay un proceso de transformación tecnológica muy importante en el mundo de las televisiones digitales que va a permitir que en un espectro más reducido se puedan mantener o incluso incrementar los servicios y la capacidad de los operadores de transmitir su señal. Somos conscientes y hemos incluido dentro de esas conversaciones que cualquiera que sea la solución transitoria que hagamos en este dividendo digital, tiene que incluir la necesidad de desarrollar en España la televisión de alta definición. El proceso está abierto, creo que en las próximas semanas esperamos poder llegar a un acuerdo que nos permita a la vez poner en marcha un proceso y en año y medio llevarlo a término y, por tanto, el 1 de enero de 2014 podamos contar ya en España con las nuevas redes de telefonía móvil de cuarta generación que van a suponer un salto cualitativo fundamental en el uso de la movilidad en España. Con micrófono, por favor, don Francisco Román, presidente de Vodafone en España. Lo más breve posible, don Francisco. Gracias, José Luis. Bueno, Víctor, aunque brevemente, sí te quiero felicitar por la intervención. Aparte de felicitarte por estar ahí. En fin, los que te queremos, valoramos el que estés ahí, los que te conocemos lo valoramos aún más, ¿no? A ver, uno de los temas que has tocado, yo diría que tangencialmente, es el efecto de la regulación en este sector. En este momento, yo diría que estamos en una transición entre dos modelos de regulación. Pero las cosas están pasando muy deprisa. No hay que aclarar la presión que todos tenemos por mor de la crisis que vivimos. Y creo que añadir incertidumbre sobre el modelo futuro, puesto que es diseño que diría yo casi ex novo y no suficientemente contrastado, y mantener un modelo antiguo que no diría yo que languidece, pero cuando las cosas están en transición, al menos te entra la preocupación de qué queda, qué va a ser y tal. ¿Podrías aclararnos algo sobre cómo va a ser, qué temores hay? ¿Compartís alguno de los temores de posible falta de efectivos para estudiar temas que por su naturaleza son abstrusos? ¿Tenéis algún tipo de preocupación? En fin, ¿nos puedes adelantar algo sobre esto y el propio papel del Ministerio en ello? Gracias. Gracias a Francisco Román, que en su día compartimos unos años muy interesantes en el lanzamiento de Airtel y guardo los mejores recuerdos de aquella época. Efectivamente, otra de las reformas importantes que ha cometido este Gobierno ha sido la de diseñar un nuevo modelo de organismos reguladores. No creo tanto que podamos hablar de una transición entre modelos radicalmente diferentes. Es verdad que lo que es muy importante es la concentración en un solo órgano de lo que antes estaba repartido entre distintos organismos. La idea fundamental que preside esa reforma es que un consejo de un organismo regulador único sea capaz de trasladar a los distintos servicios y a las distintas unidades que prestan servicio a los distintos sectores tengan un elemento común sobre el que basar sus decisiones. Quizá en el pasado y en los últimos años, en el desarrollo de los modelos reguladores en España, ha habido momentos
en que las empresas se han sentido en parte desprotegidas al ver que, por un lado, un organismo sectorial con la actuación ex ante tenía una serie de principios de aplicación que luego otro organismo, en este caso horizontal y de competencia, podía interpretar de manera distinta y que, entendiendo que son distintos los trabajos que hace un regulador sectorial de un regulador horizontal, podían basarse en concepciones que soportaban los distintos consejos y que creaban una incoherencia en la acción conjunta del Estado sobre el sector. La idea de crear un organismo único que comparte el Consejo debe eliminar esas posibles incoherencias, pero no debe en ningún caso ni suponer una falta de efectivos, porque lo que se hace es agregar los efectivos de los distintos órganos y más bien lo que va a haber es, en principio, una superabundancia de efectivos en una primera fase y no debe tampoco hacer que en este periodo de transición, impedir que en este periodo de transición los organismos que existen, y hoy tenemos aquí al presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, sigan ejerciendo con todo su poder y con toda su autoridad y con todo el respaldo del resto de la Administración su importante papel. Sobre la posible preocupación en el Ministerio de Industria, que somos uno de los ministerios, digamos, más afectados e interesados por la reforma, y está también aquí el secretario de Estado de Energía, yo diría que más que preocupación, sí, lo que tenemos muy claro es que tenemos que ocuparnos. Sabemos que el proceso no es sencillo. El proceso está ahora en la fase legislativa, que esperamos que termine antes del verano y que pueda llevarse su ejecución después del verano de una forma ordenada. Lo que sí te puedo garantizar es que sí que nos ocupamos, que sí que sigue habiendo una coordinación importante entre todos los ministerios involucrados, que no ha habido una comisión de trabajo solo para la redacción de la ley y nos hemos olvidado. Nos seguimos trabajando conjuntamente y sabemos que hay que resolver con eficacia las distintas cuestiones y ir avanzando en el nivel de detalle para la puesta en marcha de este nuevo organismo regulador. Yo creo que se abre con él también una oportunidad de teniendo, es decir, va a ser un consejo con unos poderes importantes, de intentar recuperar un prestigio y una autoridad generalizada de los organismos reguladores. Yo personalmente tengo mucha fe y considero que en un país moderno el contar con organismos reguladores independientes, solventes, con autoridad, es un requisito fundamental para que las empresas prosperen. Estoy convencido de que dentro de este modelo podemos alcanzar esos objetivos. Julio Sánchez le pregunta cómo ve usted el futuro de Hispasat, el sistema de satélites español con participación mayormente privada, y qué posibilidades ve de integración de las comunicaciones de defensa ahora en manos exclusivamente públicas. En estas últimas semanas, y era un proyecto en el que ya había avanzado el gobierno anterior, hay efectivamente el estudio de nuevas formas de poder gestionar la empresa Hispasat, que ha sido la empresa de bandera en el campo de satélites en España. El objetivo del gobierno, y ahí estamos involucrados varios ministerios, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Industria como Ministerio de Tutela, el Ministerio de Hacienda, por la participación de la SEPI en el accionariado de Hispasat, en el Ministerio de Economía, porque también participa en el accionariado de Hispasat. ¿Cuáles son los objetivos del Gobierno? Entendemos que el sector de los satélites es un sector en fuerte crecimiento, es un sector con grandes oportunidades de negocio
Esas grandes oportunidades, además, son fundamentalmente en sectores en el exterior. Es un sector que necesita un accionista que aporte fondos, que aporte un plan de inversiones, que tenga una idea de permanencia, que tenga una ambición de invertir y de crecer y que tenga un objetivo a varios años. Mientras se cumplan los objetivos del Gobierno, y ahí son de dos tipos. Por un lado, el Ministerio de Defensa quiere garantizar el control del área fundamental de las comunicaciones militares, y dentro de ese control y de esa seguridad que tiene que tener el Ministerio de Defensa pasa por un control efectivo de Hisdesat, que es una empresa participada, y por otro, el genérico que ha anunciado, que es el que preconizamos desde el Ministerio de Industria, que es el desarrollo del sector, el desarrollo de la empresa por un lado, que a la vez la empresa tire de todo un sector aeroespacial español, con el que contamos con muchas otras empresas de tecnología punta, que tenga un plan de inversiones que vaya a tirar de todo ese sector en el futuro, que tenga un plan de inversiones ambicioso para crecer en el exterior. Cumpliéndose esas condiciones, yo también tengo confianza de que podamos cerrar en las próximas semanas un acuerdo en el que Hispasat cuente con un nuevo impulso, con un nuevo plan de inversiones, y que el Gobierno vea cumplidas sus aspiraciones de desarrollo del sector y de mantenimiento, por otro lado, de un servicio fundamental como son los servicios de satélite para la defensa. Muchas gracias. Por favor, con micrófono, don Jesús Vanegas, presidente de AMETIC. Brevemente, don Jesús, por favor. Gracias, secretario de Estado, por la defensa de que el mejor futuro de España pasa por nuestro sector. Enhorabuena por el exhaustivo discurso programático. Y me gustaría hacer una pregunta para profundizar en algo que se acaba de desarrollar, pero no suficientemente. España, en la época del anterior gobierno del Partido Popular, tuvo la osadía de ser pionera en el despliegue de la televisión digital terrestre, gracias a lo cual España pudo desarrollar una industria que hoy es innovadora, tecnológica y líder mundial en el sector, y aprovechar que España fuera el primer país de Europa que ha tenido, desde hace ya más de un año, una cobertura de televisión digital. Con el milagro tecnológico que permite reutilizar las frecuencias de manera mejor, las frecuencias que se estaban dejando de utilizar para la televisión analógica permitía los milagros, por una parte aumentar la pluralidad de televisión y por otra parte dar frecuencias para los operadores de telecomunicaciones. Se cobró por ello a los operadores de telecomunicaciones. El gobierno anterior destinó esos 2.000 millones de euros, que es una cantidad mucho mayor que 800, a no sé qué fines, y el gobierno anterior se comprometió en forma de ley a utilizar una parte de ese dinero para terminar de reacomodar la nueva circunstancia. Hoy estamos en vísperas de restringir la oferta de televisión digital y sobre todo de televisión de alta definición, es decir, una marcha atrás, y cuestionar la existencia de una industria española que es de las poquitas que tenemos, que es innovadora, líder mundial y exportadora. De las pocas cosas que tenemos que podemos presumir y que deberíamos multiplicar como los peces, ahora la estamos poniendo en cuestión. Yo me gustaría que esta parte industrial, tecnológica, del liderazgo español, construido por dos gobiernos sucesivos del Partido Popular y del Partido Socialista, se tuviera muy presente a la hora de tomar las próximas decisiones en la materia. Gracias, don Jesús. Don Víctor. Sí. Gracias por las palabras sobre mi discurso. Yo ya sé que en lo de la defensa encendida del sector siempre contaremos con el apoyo de Jesús Vanegas. Efectivamente, España tuvo la osadía, has dicho en su día, de ser pionera. Yo participé en parte de aquella osadía con un paso breve por Quero Televisión, pero independientemente de que aquello fuera una operación difícil, lo cierto es que se creó en España un sector de fabricantes de tecnología, de equipos pionero. Y es verdad que aquel adelanto que nos costó caro en otros ámbitos nos permitió crear un sector
muy importante en Europa. Yo soy perfectamente consciente de ello. Me he reunido varias veces con representantes cualificados de ese sector, conozco los esfuerzos que han hecho en investigación y desarrollo, en plantas, en equipos, y sé que en estos momentos ya una gran parte de su actividad se está desarrollando en el exterior y nosotros vamos a seguir apoyándoles en ello. Efectivamente, algunas de estas empresas han hecho trabajos importantes en la transformación que hubo en España de la televisión digital, de la analógica a la digital, pero siendo así que su intervención en España había sido importante, en otros países como en Francia fue prácticamente total, es decir, han tenido un éxito muy señalado al salir al exterior. Nosotros no vamos a restringir la oferta de alta definición en España. Como he dicho antes en mi intervención, somos conscientes de que una de las condiciones que tiene que cumplir el acuerdo al que lleguemos es que permita seguir teniendo un desarrollo de alta definición en España, porque creemos que es el futuro. Y será el futuro, irá acompañado del cambio del parque de televisiones en los hogares y en su momento de las nuevas tecnologías que permiten un mayor grado de compresión. Pues digo, no estamos en vísperas de restringir el futuro de la alta definición española, estamos en vísperas de diseñarlo de otra manera, pero manteniendo una clara apuesta por la alta definición. Lo que sí es cierto es que antes había en ese plan una aportación de 800 millones de euros de capital público que hoy ya no va a haber. Alguna consecuencia tiene que tener, eso es cierto. Hay otros medios, otras maneras y otros planteamientos para hacer las cosas. Creo que efectivamente algo se va a notar, que no va a haber esos 800 millones de euros públicos, pero esto no quiere decir que vaya a desaparecer el trabajo para las empresas del sector. Va a haber trabajo para las empresas del sector y en ningún caso quiere decir que no seamos conscientes de que una de nuestras obligaciones es mantener esa posición de liderazgo y no solo con trabajo en España, sino ayudándoles a salir fuera, a vender una tecnología que se ha desarrollado aquí de una manera muy importante en los últimos años. Santiago Contreras le pregunta, secretario de Estado, si está usted satisfecho del desarrollo de la red de fibra óptica en España, si no podría ser una oportunidad y una línea preferente para la creación de empleo. ¿No le parece decepcionante que incluso en la ciudad de Madrid haya zonas muy amplias todavía sin esta opción tecnológica? El desarrollo de las nuevas redes de telecomunicación de alta capacidad, tanto móviles como fijas, es, como he señalado antes, una de las prioridades del Ministerio. Queremos hacer todo lo que podamos para facilitar ese desarrollo, no tanto por el trabajo que van a generar en su construcción y en su implantación, sino por las posibilidades que después abren para particulares y empresas para entrar en un nivel distinto de esta sociedad de la información. Los distintos actores privados están haciendo inversiones y no menores en las nuevas redes de fibra óptica. También depende de las condiciones de mercado y las condiciones en las que compiten los distintos operadores y las necesidades reales que tienen para aportar nueva capacidad ante un tráfico creciente, los que van a señalar el camino. Creemos que hay iniciativas interesantes, que hay movimientos importantes en el sector, que se están de verdad cambiando algunos modos de trabajar que en el pasado pues parecían inamovibles, como puede ser la compartición de infraestructuras, el que también el conjunto de estaciones base, de estaciones de telefonía y de antenas, que antes era considerado como un recurso propietario y exclusivo de cada empresa, se vean oportunidades nuevas de compartir esos emplazamientos y reducir los costes. Y yo creo que en los sitios donde está llegando la fibra óptica, esa misma oferta está creando su propia demanda y cada vez más las empresas están viendo que hay una demanda mayor,
que hay una manera distinta de moverse en la red con estas nuevas redes. Haremos todos los esfuerzos para que para las empresas sea más fácil esas inversiones, y estamos seguros de que vamos a contar con unas redes de tanto fijas como móviles muy importantes en España. No hay tiempo para más. La última pregunta es de Sara Olivo, de Hispanidad. Le pregunta si considera usted justo y sostenible que los operadores de telefonía tengan que colaborar en el mantenimiento económico de Radio Televisión Española mediante un canon que ya ha sido considerado ilegal en Europa. Esta pregunta pone a prueba el dicho de que no hay preguntas indiscretas. Gracias a Dios, la financiación de Radio Televisión Española no es competencia de esta Secretaría de Estado. Y por tanto me parece que esa interesantísima pregunta puede ser dirigida a otros organismos de la Administración que sí tienen esas responsabilidades. No se nos oculta a ninguno que efectivamente hay un proceso abierto en Europa en el que el Estado está defendiendo la aportación del sector de las telecomunicaciones a la financiación. Ese es un hecho que está ahí. Sí que he señalado yo en mi intervención que hay un problema general en el sector público audiovisual, quizá más acentuado en el caso de las televisiones autonómicas que en el de Radio Televisión Española, pero bueno, ese es un problema general que el Gobierno, y ahí actuamos varios ministerios en distintos ámbitos. Imagino que esa pregunta tan interesante será parte de las consideraciones a tener en cuenta. Muchas gracias, don Víctor. En nombre de Red Eléctrica de España, Asisa y BT, el secretario general de esta última, don Luis Argüello, va a despedir el acto. Muchas gracias, José Luis. Pues, una vez más me cede José Luis el honor de despedir, de agradecerles a ustedes su presencia y de agradecerle a Juan Carlos y a Víctor sus palabras. Y, hombre, siempre se hace con satisfacción, pero hoy especialmente con mucha satisfacción, de una parte por tratarse en los dos casos de antiguos amigos, y bueno, pues uno no puede ocultar su alegría cuando ve que la valía que siempre supo que tenían sus amigos pues es valorada también por gente con más capacidad de juicio que la que uno ha podido tener. Y la segunda, porque esta vez el asunto se refería al sector en que desarrolla su actividad BT, y por lo tanto, si cabe, hemos escuchado con una mayor atención. Y desde ese punto de vista, Víctor, desde luego en nombre de la compañía, para lo que sí tengo título, pero también en nombre del sector, para lo que usurpo con permiso las atribuciones del señor Vanegas, quiero agradecerte mucho ese compromiso de decirnos que la labor de la Administración ha sido facilitar nuestro trabajo, que prometo no vamos a dejar que se te olvide. No vamos a repetir unas cuantas veces, y algunos de los detalles, y en concreto ese canto a la unidad de mercado. Amén. Y en contrapartida, pues tanto desde el punto de vista empresarial como de todo el sector, pues puedes estar seguro de que este es un sector convencido y optimista de que tiene que ser no solo uno de los motores principales de la recuperación de la economía nacional, sino que también es el motor principal o auxiliar de la productividad y del incremento de productividad de cualquiera otro de los sectores económicos. Y, por tanto, desde ese punto de vista, creo que puede contar la Secretaría de Estado con nuestra absoluta colaboración a través de las asociaciones o individualmente de cada una de las empresas para sacar adelante esos proyectos que nos saquen de este agujero y nos permitan ponernos otra vez en cabeza de la economía europea. Muchas gracias.